Feliz y bendecido miércoles 21 de mayo del 2025. Los saludamos desde el sur de España, desde Málaga, pero con el corazón puesto en nuestro país. Y ahora, más que nunca, unidos espiritualmente, mientras Dios nos da la oportunidad de retornar, unidos espiritualmente con todos ustedes allá en Colombia. Sabemos que lo que va y lo que se inició el día de ayer es algo histórico y esperamos que termine con la transformación real que necesita nuestro país. No pañitos, no, Colombia quiere una transformación real. Pues como les decía, estamos unidos hoy también en este día y desde hoy lo vamos a hacer. Estamos pendientes y exigimos la liberación, como ustedes lo están viendo aquí. Yo estoy con Lian. Estamos exigiendo la liberación del niño que fue secuestrado hace ya 2 semanas en Jamundí y que no hay noticias de él. Así que nos unimos a ese anhelo, a ese clamor de nuestro país, también por la liberación de Lian. Desde el otro lado del charco, por supuesto, no somos ajenos a esa situación y nos ponemos en los pies de su familia. Así que exigimos, pedimos la liberación de Lian. Es inmediato eso que tiene que ocurrir. No puede seguir ocurriendo estas cosas en nuestro país. Es bastante difícil, después de nombrar a Lian, de unirnos a ese clamor, como lo digo, pues encontrar las palabras para continuar con el video. No sabe uno cómo pasar al siguiente tema. El siguiente tema es Gonzalo Guillén y pues tenemos que hacerlo. Gonzalo Guillén está cumpliendo 50 años de su labor periodística. Ayer tocamos ese tema y por supuesto este mes con profunda admiración conmemoramos 50 años de valiente periodismo en defensa de los derechos humanos de nuestro director Gonzalo Guillén. Es un post de La Nueva Prensa. Celebramos su historia, obra y legado, su resistencia y su vida. Acompañemos este festejo enviando sus mensajes usando el 50 años de Guillén. 50 años Guillén. Pues por supuesto, ayer nos unimos a esta celebración de los 50 años de nuestro máximo referente periodístico. Aquí en el canal, saben ustedes que somos guillenistas. Se ha revivido este anuncio que a mí me parece espectacular. Un anuncio que en publicidad es un anuncio bueno porque no se necesita una gran producción, mucho dinero para hacer algo como esto. La verdad sea dicha, es el eslogan de La Nueva Prensa. Y a mí me parece espectacular este anuncio. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. No puedo colocar el audio porque tiene copyright, pero recordamos este anuncio. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Entonces, 50 años del gran periodista Gonzalo Guillén, 50 años de labor periodística, que ayer incluso posteó que iba a iniciar otros 50 años porque él aún no piensa morirse y deseamos que tenga una larga vida porque su labor sin duda alguna ha sido importante para todo lo que se ha avanzado y todas las cuestiones que ya sabemos en las cuales Gonzalo y sus investigaciones ha sido clave para destapar ollas podridas en nuestro país. Y entonces, como este homenaje que queremos hacer y que por supuesto nos unimos al homenaje que hace La Nueva Prensa, pues nada mejor que Lucero Martínez Casab. Tuve el placer de recibir un mensaje de ella hace pocos minutos y me estaba compartiendo la columna que acababa de publicar en La Nueva Prensa, refiriéndose a los 50 años de periodismo del gran Gonzalo Guillén. Aquí ven ustedes la columna que ha sido publicada, como lo decimos, en La Nueva Prensa, y de verdad le agradezco a Lucero que haya tenido, para mí es un honor que Lucero Martínez Casab me comparta su columna por medio de un mensaje, así que se lo agradeceré y estoy creído por eso, porque aquí en el canal también somos Lucero Martínez Casabistas. Lo hemos dicho, somos guillenistas, pero también somos Lucero Martínez Casabista. Así que si nos ve Lucero, un abrazo inmenso y muchísimas gracias. Para mí es de verdad un honor que me hayas compartido tu columna. Los 50 años de periodismo de Gonzalo Guillén, escrita por Lucero Martínez Casab para La Nueva Prensa. Que en este mundo de hoy
sobre todo en Colombia, un periodista pueda celebrar 50 años de ejercicio de su profesión como lo ha hecho Gonzalo Guillén es un logro inmenso. Porque quiere decir que su temperamento es de un rigor inquebrantable para mantenerse en su camino, sin buscar otras maneras de vivir en un campo que se entregó al poder en sus múltiples facetas. De un tesón a toda prueba, pues comenzó como reportero caminando, volando y navegando, como él lo dice, toda Colombia, con una máquina de escribir debajo del brazo y el diccionario Larousse, soportando las inclemencias de los lugares y de los jefes para los que trabajaba, hasta fundar La Nueva Prensa, un medio digital para que la verdad sea dicha, el que tanto queremos, de una valentía digna de un artillero, parafraseando el título de uno de sus libros para ir diciendo la verdad y a la vez salvar su vida, acosada por las decenas de truhanes denunciados en sus investigaciones. Colombia le debe mucho. Su trabajo ha puesto luz donde reinaba la sombra. Su palabra ha sido bálsamo para víctimas olvidadas y pesadilla para corruptos y criminales. Ha ejercido un periodismo que incomoda, pero que también inspira. En su libro, La Artillería de la Libertad, nos cuenta cómo era su padre, Fernando Guillén Martínez, periodista, historiador, sociólogo y catedrático. Era adusto y que eso se lo heredó. Pero a medida que mis ojos leían las palabras hacia su padre, descubrí un parecido mucho más profundo. Gonzalo también es un bogotano clásico en hábitos y modales. Mi padre era alto, liberal, de tez blanca, flaco y orgulloso. Hablaba de manera sosegada como si estuviera leyendo. Profesaba afecto emocionado por Colombia. Y si hay algo que ronda las conversaciones con Gonzalo, es ese mismo intenso amor por Colombia. El que se le nota tan fácilmente cuando narra apesadumbrado cómo nuestro país pasó de las costumbres sanas a ser devorado por el narcotráfico y el saqueo de cuello blanco. Aquí vemos una imagen. Él es Fernando Guillén Martínez, el papá, el padre de Gonzalo Guillén. Wow. Nuestro gran periodista es dueño de un fino humor con el que ameniza sus historias. Es certero en sus apuntes o respuestas implacables, incluso consigo mismo, como cuando contó la vez que fue a pedir un aumento de sueldo siendo muy joven, después de recibir el ansiado carnet de periodista. Tomando aire, le hace antesala a Enrique Santos. Le recordé en su oficina que mi sueldo era de hambre y con tono de pordiosero le supliqué compasión. ¡No! Primero que todo, resolvió sin misericordia, usted trabaja nada menos que en el tiempo. Aquí, mijito, no se va a hacer rico nunca, pero aprenderá lo que no le van a enseñar en ninguna universidad. ¿Qué cosa? ¿Cómo funciona el país? Muy seguramente, ninguno de los dos fue consciente en ese momento de que justo ahí recibió la primera lección de lo que es Colombia, el empresario explotando al trabajador tan profundamente que hoy, 50 años después, aún necesitamos de una consulta popular para equilibrar esas cargas. Cuenta que la muerte de su padre lo lanzó al mundo laboral, como quien echa al ruedo a un gallo confundido en una tarde de apuestas. Quienes hemos presenciado una gallera sabemos a lo que se refiere Guillén, una caldera de hombres vociferando en medio de un calor desesperante alrededor de una criatura que lucha por salvarse a como dé lugar. Pasados los años, Gonzalo ha llevado esa lucha hasta las últimas consecuencias, inspirado en esa bandera roja, negra y blanca que enarbolara Simón Bolívar en 1813 en su lucha a muerte contra el Imperio Español. Y miren esta foto, la mamá, doña Josefina Jiménez, madre del periodista Gonzalo Guillén, y miren a Gonzalo Guillén pequeñito. ¡Ah! ¡Qué espectacular foto!
Hay una bella foto de Guillén, como de 2 años de edad, sostenido por su amorosa madre, donde ya se le observa una característica poco común en la gente. Gonzalo suele mirar a lontananza, curioso, intrigado. Ahora, después de 50 años de periodismo, sigue observando así, además, con una esperanza admirable. Rendimos homenaje a una vida consagrada a la búsqueda de la verdad, al ejercicio riguroso de la libertad de prensa y a una ética inquebrantable frente al poder. Gracias, Gonzalo Guillén, y gracias, Lucero Martínez Casab, de verdad, por esta columna y por compartirnos por lo menos esta imagen. Increíble, increíble. Así que, don Gonzalo Guillén, que cumpla otros 50 años más de su labor periodística. Aquí somos guillenistas y eso no nos va a cambiar. Ojalá muchos aprendieran, que nunca es tarde para que aprendan de un verdadero periodista y de un verdadero colombiano, porque el amor de Gonzalo Guillén por nuestro país es único, es motivo de inspiración. Y yo lo puedo decir, Gonzalo Guillén para mí es motivo de inspiración. Así que feliz por leer esa columna, feliz por rendirle un pequeñísimo homenaje, pero con todo el cariño y sobre todo también un sincero homenaje. Gracias, Gonzalo Guillén. Gracias, Lucero Martínez Casab. Bueno, y llenos como de fuerza, ¿no? En lo personal, Gonzalo Guillén transmite eso. Oiga, que no se nos olvide para continuar con este contenido, que no se nos olvide y que todo el mundo lo sepa en Colombia. Angélica Lozano Correa fue la autora intelectual del hundimiento de la consulta popular en el Senado. No votó para su aprobación, que no se nos olvide, y ahora la vemos como haciéndose la salvadora de los trabajadores. Muerte política de por vida para esa traidora del pueblo. Así lo publica Feminismo Electorero y nos sumamos a eso. Ahí está el meollo del asunto. Ahí está la razón. El fraude y todo lo que hicieron estaba originado para terminar en que Angélica Lozano fuera la salvadora de los trabajadores, según ellos. Según ellos. Que eso no se nos olvide. Aparte de las jugadas en la votación, aparte de todo lo que se vio, que lo vimos, aquí está la clave. Aquí está la razón de la cuestión. El no voto de ese señor también, ese Fuenlantala, que está en esa misma comisión. Ahí es donde se tiene que buscar la situación y ahí es donde se tiene que buscar también el meollo de, como se dice, ¿no?, del asunto. Independientemente de Marta Peralta, que también nos preguntamos qué pasó. Bueno. Pero aquí es donde está la razón de la cuestión. Es aquí, Angélica Lozano, que eso no se nos olvide. Y hablando de eso también, entonces, ahora hay muchos, ahora todos son defensores de los trabajadores. Y entre ellos también aparece el nombre de Dilian Francisca Toro. Oiga, es que vea lo que estamos hablando, ¿ah? Esta gente, entonces, es que es impresionante, impresionante. Y ahí está, 5586. Entonces, ¿qué dice Alfredo Mondragón? Gobernadora Dilian Francisca, no se haga pasar por defensora de los trabajadores, que usted los viene traicionando desde el 2002 y todavía siguen allá, todavía son elegidos gobernadores, ¿no? Todavía. Es increíble.
Dilian Francisca Toro no es ninguna defensora de los derechos de la clase trabajadora y es muy fácil demostrarlo. Cuando fue senadora, recién estrenada senadora, votó negativo la proposición de aplazamiento de la conciliación del proyecto de ley 057, que era la reforma laboral de Álvaro Uribe Vélez, para que después la pupitriaran. Esa reforma de Uribe Vélez fue la que le quitó porcentajes, horas de recargo nocturno a la clase trabajadora. Le quitó, le robó los derechos laborales cuando se trabaja el porcentaje, cuando se trabaja un dominical y festivo. Le quitó estabilidad laboral a la clase trabajadora. Le quitó el carácter laboral del contrato de aprendizaje y entiendo ahora por qué buscaron tumbar la consulta. Porque precisamente en la gobernación del Valle contratan a más del 90% de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle por vía de agremiaciones, de contrato sindical, con un cuento es que de contrato integral, pero ¿saben qué es? Es para no pagarle ni vacaciones a los trabajadores, ni cesantías, ni dominicales, ni festivos. Ya se entiende entonces por qué conspiran en contra de los derechos y es una demostración clara de que Dilian Francisca no persigue los derechos de los trabajadores, lo que busca es derrotarlos. Esos son los salvadores, ¿no? ¡Qué plaga! ¡Qué plaga de gente! ¿Cómo nos libramos de esa plaga? Es que de verdad es una plaga. Dilian Francisca Toro. Y envía cartas al presidente, porque el presidente le dijo la verdad. Y vea lo que destapa Alfredo Mondragón. ¡Ay, Dios! Bueno, pasamos a la siguiente, que es que vea todo lo que ocurre en un momento. Ahora resulta, lo vieron en el título y en la miniatura del video, ahora resulta que esto es de una gravedad y estoy aquí atento a ver qué dice Gustavo Petro de esto que ha publicado César Gaviria. Cartas también, donde manifiesta y promueve una idea de desconocer la autoridad de Gustavo Petro como presidente. Se insiste en imponer sus ideas por encima de la Constitución. Esto, o sea, es que ni Garzón, no, aquí no cabe Garzón, aquí que es lo que cabe bien. Perfecto, eso es lo que le cabe. Señor presidente, dice en esa carta, en esa misiva, señor presidente, si insiste en imponernos una constitución paralela a la del 91, nos veremos en la obligación de desconocer su autoridad como jefe de Estado, agregó. César Gaviria. ¿Cómo la ven? Y por eso es que digo que estoy esperando la respuesta de Gustavo Petro, porque esto merece una respuesta y esto es grave. Oiga, y entonces acá recuerdo yo, ¿cómo fue que llegó a volver a ser presidente del Partido Liberal, no? Entonces, aquí está Felipe Pineda Ruiz. César Gaviria, quien habla de dictadura en Venezuela, pero lleva 17 años como jefe del Partido Liberal, impuso a puño limpio y trampa su jefatura. Se ratifica el alineamiento a la derecha del otrora Partido del Pueblo. Pues recordemos. No dejan votar, son unos corruptos. ¡Fuera, Gaviria! A puño limpio, a puño venteado. Eso no se nos puede olvidar. Y que aquí también, como publica expresidente César Gaviria, exigió un recuento de votos en Venezuela con supervisión internacional como mínimo. Es que son unos... Muy bien, por el post de Felipe Pineda, que nos ayuda, porque claro, esa imagen no se puede olvidar. Vean, aquí está grande. A puño limpio. Ustedes no la estaban viendo. Gaby. Vea eso. Son unos campeones definitivamente. Pues estaremos atentos a ver la respuesta que por supuesto creemos que
merece una respuesta contundente por parte del gobierno y del presidente de la República. Esto tiene que haber una manifestación y esto tiene que tener una consecuencia, lo que acaba de decir y lo que está diciendo César Gaviria, que en este momento es tendencia en redes y sobre todo en X. Siguiente, vean esta. En el gobierno de Gustavo Petro, traigo aquí a Heidi Sánchez Barreto, en el gobierno de Gustavo Petro las entidades están al servicio del pueblo. Ojo con este datico, miren esto. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Superservicios ordenó a Vanti S.A. devolver el 100% de los cobros indebidos en las tarifas de gas a las y los usuarios. Los incrementos en enero del 35.5%, en febrero fueron irregulares, ya que se demostró que el contrato de esta empresa con Ecopetrol garantizaba la disponibilidad de gas para abastecer a los hogares. Pero de una manera abusiva, esta empresa reportó de forma irregular una disponibilidad menor e insuficiente con el propósito de justificar la importación de gas para así aumentar las tarifas. ¿Cómo la ven? ¿Recuerdan el que recojamos gas? Vea. El gobierno del cambio le cumple al pueblo colombiano, no más abusos por parte de las empresas privadas hacia el pueblo. Y aquí publica la Superservicios, ustedes aquí lo ven. La Superservicios protege a más de 2.5 millones de usuarios ordenando a Vanti S.A. devolver el 100% de los cobros indebidos en las tarifas de gas. Cobros indebidos, ¿no? De lo que se robaron, de lo que le robaron a la gente. Los incrementos de 4.95 en enero y 35.5 en febrero no fueron justificados. Por primera vez imponemos un programa de gestión a una empresa de servicios públicos. Vanti reportó información irregular sobre la disponibilidad del gas. Recojamos gas. ¿Ah? ¿Cómo les parece esto? Pero dejo el gas aquí. Y el comunicado con la... A ver, lo ampliamos. Leemos un poco aquí. A ver qué dice. Este comunicado que, como decimos, ha emitido Superservicios. En uso de las facultades constitucionales delegadas por el presidente Gustavo Petro para vigilar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, la Superservicios impuso a Vanti S.A. un programa de gestión con el objetivo de que ajuste la tarifa del servicio público de gas natural a partir del consumo de diciembre del 2024, facturado en enero del 2025, y devuelva a los usuarios los montos a los que haya lugar. La Superservicios despidió la resolución el 6 de mayo del 2025 tras encontrar que el incremento de 4.95 y 35 en enero y 35.5 en febrero no estaban justificados, puesto que la empresa contaba con las reservas suficientes de gas natural nacional para suplir la demanda nacional. Mediante la revisión de la facturación y de la información comercial reportada por la empresa, la superintendencia encontró que mediante contrato con Ecopetrol, Vanti disponía de suficiente gas, pero que decidió reportar de forma irregular una disponibilidad menor e insuficiente, con el propósito de justificar la importación de gas con destino a la demanda residencial. Esto tiene que saberlo el país. Dado que el gas importado tiene un precio mayor, este hecho le sirvió de argumento para incrementar las tarifas a las familias y demás personas naturales. ¿Y cómo van a devolver la plata? ¿Cómo la van a devolver? ¿A 90 días? ¿A pedazos? ¿A chichiguas? ¿O cómo se va a hacer la devolución de la plata? Que sí le tocó a la gente es 35.5% en febrero. Entonces, ¿ahora qué van a decir? No, que les descontamos un poquito y un poquito y un poquito en la factura. No, señores, vamos a ver cómo va a ser la devolución de ese dinero. ¿Ah? Y aparte, me parece lo mínimo. Pero esto debería tener una sanción mucho más grande, una multa, qué sé yo. Lo que generaron. Y ahora, ¿dónde están esos uribistas que estaban llamando, aquí lo tengo, a recoger el gas? ¿Cómo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Payasos, espere, lo descargo. Payasos, de verdad. Esto no puede quedar solo así. Y esa es otra de las respuestas que estoy esperando de Gustavo Petro.
esa zona. Venga, nos pegamos la rodadita a la cuenta. Gustavo Petro debe estar agotado. Debe estar agotado esa vuelta al mundo que dio en una semana, al cambio de hora, al cambio. Y aparte ayer llegó a Barranquilla tarde porque según escuchamos hubo problemas con el avión. En fin, debe estar agotado. Hoy no ha tenido mayor actividad, pues estará haciendo otras cosas, ¿no? Pero debe estar, como digo, debe estar bastante agotado. Es un guerrero, no lo para nadie, eso es uno, el que, uy, no, cambio de hora, venga, uy, no, ese sigue y sigue. Oiga, por aquí, vea, estoy acá en X, paréntesis, Juan Poe, muestre a ver, hace 2 minutos. De acuerdo a los estados financieros más recientes, los gastos totales del Senado alcanzaron los 479 mil millones en el 2024. Ese mismo año los salarios alcanzaron 148 mil millones. Ya esto se le dijeron al país Efraín Cepeda y Uribe, que se oponen a la consulta popular. Datico, ¿no? Los gastos del Senado alcanzaron 479 mil millones en el 2024. Ese mismo año los salarios alcanzaron 148 mil millones. Y vimos en el video anterior la grosería y otra de las cosas que dice uno, ¿recuerdan? El senador Iván Cepeda presentó ese proyecto para la reducción de salarios, se iba a debatir, entonces ayer vimos en el video que lo habían puesto en el puesto 108 del orden del día, imagínense, 108, allá abajo. Y entonces el senador Iván Cepeda y la senadora María José Pizarro hicieron el reclamo. Oiga, Efraín Cepeda, que queremos que suba, ¿cómo así que 108? Pues la respuesta de Efraín Cepeda fue 126, punto 126 del día. Lo bajó más. ¿Eso lo sabe el país? ¿Eso sale por allá? No, y ahora vea lo que acaba de publicar Juan Poe. Esto está fresquito, está calientico. Es que mejor lo aparto aquí del gas porque no era que explote. Porque esto está así, recién publicado por Juan Poe. Vean los datos, ¿no? 479 mil millones gastos totales del Senado, de los cuales los salarios alcanzaron 148 mil millones. Nadita. Bueno, continuamos entonces. Después de la noticia de Superservicios, hemos visto también a Armando Benedetti, esto ya es otro tema. Hemos visto que estuvo por allá en Caracol Radio. Y me parece bueno la forma como el Ministerio del Interior está ahora también tocando y haciendo piezas gráficas, hilos que nos explican para no tener que recurrir a eso, a mostrar a Caracol. Eso me parece fabuloso por parte del Ministerio. Por mí aquí no aparecería ni Caracol ni nada de esos medios, pero muchas veces se ve uno en la obligación de mostrarlos. Entonces, felicito ese trabajo que hace el Ministerio del Interior, que habla de una entrevista que dio con Caracol Radio, donde dijo sobre todo temas de la consulta popular. Entonces, en entrevista con Caracol sobre la consulta popular y las reformas sociales del gobierno nacional frente al bloqueo en el Congreso, dejó una postura clara y contundente. Esto fue lo que dijo Armando Benedetti. En entrevista con Caracol Radio, Benedetti afirmó que la manifestación fue apoteósica. No estoy exagerando. Habían unas 25,000 personas. Ahí están las imágenes y no nos dejan mentir. La ciudadanía se moviliza con fuerza por las reformas sociales. Sobre el trámite legislativo, denunció irregularidades, falta de voluntad de diálogo en el Senado. Al presidente Gustavo Petro le hundieron 3 reformas sin ser discutidas. Senadores que no eran ponentes firmaron la ponencia para bloquear el debate. Eso nunca había pasado. ¿Qué más dijo en Caracol? Nos bloquearon en el Congreso, pero nos vamos a rendir. La consulta es nuestra apuesta por la justicia social. La consulta se convierte en el mecanismo ciudadano ante el cierre institucional. Y con firmeza agregó: si las reformas sociales no avanzan en el Congreso, la consulta es la única vía legítima que nos queda. El gobierno mantiene su disposición de diálogo, pero no cederá en su compromiso de cambio. Son palabras o un resumen que, como lo digo, lo hace el propio Ministerio del Interior de esa entrevista que dio Armando Benedetti en Caracol Radio. Aplaudo esa forma de mostrar la noticia. Siguiente entonces, con el mismo tema y con el mismo tramposo del Efraín Cepeda, pues aquí también le mandan un mensajito, y eso fue la intervención de María José Pizarro. Escuchen bien, que así es que se le habla. Me pareció muy bien esta intervención de María José Pizarro. Yo quiero que usted, secretario, me mire a los ojos. Míreme a los ojos. Y dígame que yo no apelé la decisión 4, 5, 6 veces.
Míreme a los ojos y dígame que no. Míreme a los ojos porque quedó registrado en el micrófono y usted me dijo que garantizaría esa apelación. Y míreme usted, señor presidente Efraín Cepeda, presidente Efraín Cepeda, míreme a los ojos y dígame que no apelé la decisión cuando usted levantó la sesión. Sí lo hice, y esas apelaciones no fueron atendidas. Así les moleste, yo también me conozco la ley quinta. Llevo 7 años en el Congreso de la República. 7 años llevo aquí y también me conozco la ley perfectamente. Y lo que esgrimí en mi solicitud para que usted considerara, señor presidente, no es solamente ese artículo en razón de esas apelaciones, inclusive otros como el artículo 123 numeral 4, que si quiere se lo vuelvo a leer. Pero lo cierto es que estas son normas elementales, como dicen ustedes. Es más, este Congreso ya está acostumbrado a las artimañas, a las jugaditas y a la trampa. O recordará usted, señor Efraín Cepeda, cuando era presidente de esta corporación, hundió las curules de las víctimas y años después le dieron la razón. La justicia dio la razón. Usted había actuado de manera arbitraria. Así que es una costumbre. Entonces, ante el filibusterismo, ante la leguleyada, ante la trampa, yo sí le digo, 30 segundos con mucho gusto. nosotros podemos perder, pero jueguen limpio, no con trampa ni con artimañas. Y por todo eso, y que le quede claro al país, es que hemos radicado una nueva consulta popular y se volverá a radicar hasta que este Congreso juegue limpio. Y si no, en el 2026, colombianos y colombianas, elijan un Congreso con gente decente, que no haga trampa, que no recurra al artimaña. Elijan, ¿no? No reelijan. No, eso no queremos reelegirlo, senadora Pizarro. Pues ahí queda contunente mensaje al tramposo de Efraín Cepeda. Vamos a ver qué ocurre, vamos a esperar cuál es la actitud. Ya ayer quedó bastante claro cuál es la posición del pueblo. Allá tienen el balón. Ustedes verán, señores del Congreso. Bueno, otra noticia que estamos haciendo continuación del video anterior, ¿no? En el video anterior también tocamos el tema de la elección, un tema de los que estaba ocurriendo el día de ayer mientras estábamos todos atentos a lo que ocurría en ese maravilloso acto, ese maravilloso encuentro que se dio el día de ayer en el Paseo Bolívar en la ciudad de Barranquilla. El tema de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, desde ahora el doctor Héctor Carvajal. Y aquí traigo a Cielo Rusinque. El Congreso de la República ha elegido un nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Desde ahora el doctor Héctor Carvajal, tendrá la labor de ser uno de los custodios del andamiaje institucional que da forma al pacto político que sirve de norte a la sociedad colombiana. Le auguro mucho éxito en su labor, que debe estar guiada por la imparcialidad, la prudencia y la ambición de justicia como horizonte. La Corte sigue siendo una pieza central en el noble proyecto político que fue proyectado con la Constitución del 91, un Estado social, constitucional y democrático de derecho fundado en la dignidad humana y en la garantía universal de los derechos fundamentales, en especial de los más vulnerables. Será tarea del doctor Carvajal el que estos derechos sean tomados en serio, profundizando la democratización de todos los poderes. Como constitucionalista, espero que la utopía de una sociedad de derechos libre, estructurada sobre los principios de la justicia social, encuentre en el doctor Carvajal un trabajador leal al servicio de esta causa. A quienes critican su cercanía con el gobierno, los invito a leer el Plan Nacional de Desarrollo, que no es otra cosa que la
concentrización del espíritu de la Constitución del 91. Un saludo fraterno y caluroso con mis mejores deseos para el ahora nuevo magistrado Carvajal. Escrito por Cielo Rusinqui Urrego. ¿Qué esperamos nosotros? Nosotros no esperamos allá con pinche ni nada de eso, entonces que nos haga la vuelta ni nada de eso, que es lo que pretende esta gente. No, lo dice Cielo. Que se actúe como debe ser. Que se actúe en base a la Constitución del 91, esa que dice el miserable de Gaviria que Gustavo Petro se está saltando cuando es en base a la Constitución que se están haciendo esos proyectos de cambio para nuestro país. ¿Quiénes son o quiénes serán los que se han saltado la Constitución? ¿Dónde está ese Estado de Derecho que tanto promulga la Constitución y que no han sido capaces de brindarle al pueblo en más de 30 años, en muchos más? ¿Dónde están? Y entonces ahora hablan que basado en la Constitución se llame a una consulta popular, entonces es una Constitución paralela. Hágame el favor, esto que cometió César Gaviria, a mi parecer, es un delito. Es un grave delito lo que está haciendo el disque presidente del Partido Liberal. No van a poder con el pueblo, eso ténganlo por seguro. No van a poder con el pueblo. Y así digan que el pueblo de Gustavo Petro solo es la mitad, que allá queda la otra mitad. Pues de ustedes depende qué es lo que quieren en Colombia. Porque ese es el argumento. ¿Cuál pueblo si nosotros tenemos la otra mitad del pueblo basados en los resultados de las elecciones? Esto que ocurrió, y sigo acá atento, porque tiene que tener una respuesta por parte del gobierno, las insinuaciones gravísimas que hace César Gaviria de desconocer al presidente Gustavo Petro, elegido por más de 11,5 millones de colombianos, una cifra histórica. Mucho cuidado, porque de verdad, esto en otro país tendría una sanción inmediata. Saben que pueden soltar la boca como quieran, porque allá los protegen esos mismos que están molestos, porque llegó el doctor Carvajal a ser magistrado de la Corte Constitucional. Me imagino cómo será, me pongo en los pies de él, llegar y encontrarse con todos esos, todo señalado de petrista, este es el amigo de Petro. ¿Cómo será en medio de esa jauría? Daría lo que fuera por poder grabar una reunión o el primer encuentro con todo eso que hay allá o todo eso que se va a encontrar el doctor Carvajal en la Corte Constitucional. ¡Listo! Video, ya lo completamos, lo principal, por supuesto, llegamos, es un video corto, sí, pienso que me ha salido corto, a veces digo corto y dura 40, Ave María, pero por supuesto tenemos ñapitas como siempre y esta no va a ser la excepción. Venimos de cosas graves. Mira lo que publica el doctor Miguel Ángel del Río hoy también. Esto no está tan fresquito, pero es de hoy. ¿Qué hacía Luis Villegas? ¿Quién es Luis Villegas? El hijo de Luis Alberto Villegas, jefe paramilitar asesinado y de quien Uribe advierte no conocer bien. Acompañando al testigo Óscar Monsalve, el papá de Monsalve, en las afueras del complejo judicial de Santa Fe de Antioquia en su testimonio de ayer. ¿Presionando testigos? ¿Ah? ¿Cómo les parece? Las presiones de los Villegas, socios de Álvaro Uribe, sobre el mayordomo de Guacharacas, es el título del video. ¿De quién? Pues de nuestro senador Iván Cepeda, ahí está. Otro encanta verlo ahí. Listo, todo peinadito, él está. Vamos a escucharlo. Muy buenos días. Presento a ustedes el análisis de lo ocurrido ayer, día 44, del juicio que se lleva a cabo contra el acusado expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las presiones de los Villegas, socios de Álvaro Uribe,
sobre el mayordomo de la hacienda Guacharacas. Óscar Monsalve Correa fue mayordomo de la hacienda Guacharacas en la época de conformación de la estructura paramilitar de San Roque y Providencia. Ayer, visiblemente nervioso, declaró en el juicio que se sigue contra el acusado Uribe Vélez. En el auto inhibitorio de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia advirtió sobre las presiones de Juan Guillermo Villegas Uribe sobre el mayordomo y su familia. Monsalve Correa reconoció que en Guacharacas trabajó bajo las órdenes del paramilitar Luis Alberto Villegas Uribe, alias Tubo, quien fue patrón suyo, y que luego estuvo bajo las órdenes de Juan Guillermo Villegas Uribe. También que trataba con Santiago Uribe y que por la hacienda pasaban con frecuencia guerrilleros, paramilitares y miembros de la fuerza pública. Ante sus evidentes mentiras y contradicciones, la Fiscalía impugnó la veracidad de este testigo en 3 oportunidades y mostró eficazmente las contradicciones de sus mendaces afirmaciones. Aunque en un primer momento negó conocer a los paramilitares de la región, cuando fue interrogado por varios de ellos con nombre propio, debió aceptar que conocía a alias J, a alias Arboleda, a alias Panadero y a alias Beto, todos ellos comandantes del bloque metro que funcionó en Guacharacas y sus alrededores. Fue impugnado porque en su declaración sostuvo calumniosamente que le ofrecía asilo político a su hijo Juan Guillermo Monsalve Pineda, y en declaración de 2013 ante la Fiscalía General de la Nación reconoció que no le había hecho ningún ofrecimiento. De igual forma, al demostrarse por parte de la Fiscalía que estaba mintiendo cuando dijo que no se informaron las razones por las que él se reunió conmigo, cuando en su declaración en marzo de 2015 ante la Corte Suprema de Justicia afirmó que el encuentro obedeció a que tenía temores por la declaración de su hijo sobre el bloque metro y los Uribe Vélez, y que él y su familia sentían estar en peligro. La última impugnación estuvo motivada en que sostuvo que los auxilios del programa de protección que recibió del Comité de Solidaridad con presos políticos le habrían sido otorgados a cambio de hablar contra Uribe Vélez. Sin embargo, en la declaración de 2015 ante la Corte Suprema aseguró que no se le había pedido nada. Al final, como es costumbre, el procesado Uribe Vélez tomó la palabra para halagar a Monsalve Correa. El temor del acusado lo lleva a elogiar públicamente a sus falsos testigos. Es como una declaración ritual de lealtad para tranquilizarlos y para tranquilizarse. Bueno, feliz día. Ahí está. Mucho se está hablando también ahora del testimonio del papá de Monsalve, ¿no? Eso allá lo acomodan a su forma y tal. Bueno, esperemos que avance este juicio y a ver qué decisión se toma. Pero es increíble el lavado de cara también que ante las evidencias siguen haciendo en esa parte de la oposición en Colombia. Seguimos entonces, Mañapitas, algo grave que ha ocurrido acá y esto está tema aquí en Europa en este momento. Resulta que hace pocos minutos, o hace pocas horas, no muchas horas, el ejército de Israel disparó contra una delegación diplomática en Jenin, en Cisjordania, ocupada. Pues resulta que, entremos en contexto, es un artículo de RTBC Noticias. Fuerzas israelí dispararon este miércoles contra una delegación diplomática en la localidad de Jenin, al norte de Cisjordania ocupada, según denunció el Ministerio de Exteriores palestino y confirmaron fuentes presenciales a la agencia EFE. El ataque ocurrió mientras el grupo conformado por diplomáticos de países
Francia, Italia, Canadá, Dinamarca y Finlandia realizaban una visita organizada por el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina para observar la situación humanitaria en Gaza. Es decir, que también hay miembros españoles en eso. Imágenes difundidas en redes y medios internacionales muestran al menos a 2 soldados israelíes disparando en dirección al grupo diplomático, que en ese momento realizaba entrevistas. El ministerio palestino calificó los disparos como un acto de intimidación y denunció una grave violación del derecho internacional. La delegación estaba compuesta por unas 30 personas con representación diplomática en los territorios palestinos y su presencia tenía como objetivo evaluar directamente las condiciones de vida en Jenin, escenario de intensos operativos militares en los últimos meses por parte del Estado de Israel. Desde mediados de enero, Jenin y su campo de refugiados han sido epicentro de la operación militar más amplia de Israel en Cisjordania desde la segunda intifada. De acuerdo con autoridades locales, decenas de palestinos han muerto en estos operativos, incluidos varios menores de edad. El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino advirtió que este tipo de acciones comprometen la seguridad de representantes internacionales y obstaculizan los esfuerzos humanitarios en la región. Es una noticia que ha publicado la agencia EFE. Y me fui para la agencia EFE porque efectivamente está esto siendo noticia. Me voy aquí para la agencia EFE. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, pide a Israel investigar los disparos de su ejército contra una delegación diplomática. Por otro lado, en la misma agencia EFE, el gobierno español va a convocar al encargado de negocios de la Embajada de Israel en Madrid por el ataque del ejército israelí contra un grupo de diplomáticos de varios países en Jenin, Cisjordania, y por el otro lado vemos que Italia convoca al embajador de Israel por los disparos del ejército israelí a la delegación diplomática en la ciudad de Jenin, en Cisjordania ocupada. Eso se ha presentado en las últimas horas y hay bastante tensión aquí en Europa. Recordemos que el Reino Unido siguió los pasos de Colombia y rompió relaciones con el gobierno de Israel. Sí, el Reino Unido siguió los pasos de Colombia. Que eso quede clarito, ¿no? Eso lo tenemos que dejar clarito. Listo, llegamos entonces así al final de este contenido. Me voy para la cuenta de Gustavo Petro a ver si alguna reacción. No. Entonces, pues aquí podemos decir, esta historia continuará. Nos vemos entonces en la próxima, aquí en Colombia con C. Con C de Consulta Popular, carajo. Miles y miles de bendiciones para todos. Abrazos ancestrales desde la distancia. Y como siempre, gracias, gracias, gracias.